Bueno, hace ¿cuánto? Poco más de un año que está circulando un clip de una presentación que se hizo en Santiago respecto al proceso de privatización del borde costero. Y si bien el panorama ahí era ya bastante nefasto para el interés público nacional, eh, en, en este poco tiempo que ha transcurrido desde que se grabó ese clip y que se subió a las redes sociales, eh, las investigaciones que se abrieron, en particular una que hizo un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, han demostrado que la situación es más grave de lo que en ese clip se decía. Puesto que incluso antes de que se subiera ese clip a las redes, el gobierno chileno de la época, de la presidenta Bachelet, eh, ya había generado un cambio en el reglamento de concesiones marítimas, que en lo principal el cambio eh, hizo que se redefiniera el borde costero y la redefinieron de tal manera que lo hicieron desaparecer. O sea, aquella franja de 80 metros hacia tierra firme a partir de la línea alta en marea ya no está definida en el nuevo reglamento de concesiones marítimas. O sea, mientras nosotros estábamos reclamando por la franja de 80 metros, el gobierno de la época ya lo había hecho desaparecer. Esa franja no existe, con todas las consecuencias que eso implica, porque se pierde el acceso al mar, los pescadores artesanales estarían perdiendo su franja de servidumbre de 8 metros que estaba dentro de este borde costero que desapareció simplemente porque se juntaron cuatro o cinco eh, funcionarios públicos y redefinen lo que aquello que conocíamos como borde costero. Entonces, la situación ha empeorado y ya se ha hecho dramática porque a lo que aspira el modelo es a dejar a Chile un país con vista al mar, pero sin acceso al mar. Y si quieres tener ese acceso, sencillamente tienes que pagar. O bien queda restringido el acceso para algunos pocos. Ahora, eso es absolutamente congruente con el espíritu que tiene el modelo económico que impuso la dictadura militar y que está vigente hasta hoy, que es eh, su norte es la codicia. Y eso es lo que dirige todas sus acciones. Y entre eso, despojar a los chilenos del último bien nacional de uso público que nos quedaba, que eran las playas. Eso se perdió. Ahora sobre una playa se puede pedir una concesión marítima y además de eso, de acuerdo a la investigación que hizo este grupo de estudiantes de Derecho, dentro de una concesión ya asignada, tú puedes pedir una subconcesión, donde puedes tirar un ducto o bien líneas de transmisión, de telefonía eléctrica o de fibra óptica, pero también ductos. Y el gran problema que tiene la mega minería en la zona austral, nosotros tenemos 4.000 proyectos mineros en carpeta entre la región de los lagos y Magallanes, pero con una dificultad técnica, que acá no pueden hacer embalses de relave. Entonces tienen que tirar o a los ríos o al mar los relaves mineros, porque por la cantidad de lluvia que cae, no pueden hacer lo que hicieron en Caimanes, por ejemplo, hacer un embalse. Bueno, ahora tienen la posibilidad. Desde el año 2012 que la industria minera que está haciendo lobby para poder descargar en el mar los relaves mineros. Eh, hay una convención que eso lo impide, pero Chile está hoy día a puertas de poder retirarse de cualquier convención de manera unilateral siguiendo el modelo de Estados Unidos. Eh, y ahora con este cambio reglamentario y estas nuevas propiedades que se le dan a las concesiones marítimas ya otorgadas, estarían en condiciones de contar con el espacio donde tirar estos ductos y emisarios para descargar sus relaves mineros en el mar. O sea, el panorama es absolutamente eh,
desfavorable para el interés público, para el interés nacional. La amenaza no ha terminado, sino que se ha profundizado. Y de hecho ya ha perdido características de amenaza y se está convirtiendo en una realidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? La decisión de despojarnos del borde costero proviene desde el año 2009, cuando un perno de esta maquinaria de despojo ideó este cambio en el reglamento de concesiones para facilitar el despojo del borde costero a todos los chilenos. Ese perno se movió a medida que fue avanzando el proyecto, fue cambiando de posición dentro del aparato estatal, y luego de generar este cambio en el reglamento de concesiones fue movido hacia la Contraloría General de la República para que desde esa posición él tomara razón de lo mismo que él había ideado. O sea, el mismo proceso de la ley Longueira, donde el ideólogo de la ley Longueira luego se transforma en el ministro de Economía que firma la propia ley que él había ideado. Ese funcionario todavía existe, está en la Contraloría General de la República, y para removerlo de ahí solamente caben instancias políticas para poder desalojarlo de esa posición de privilegio que tiene, donde puede operar en contra del interés nacional y en favor del interés privado, en este caso la Cámara Chilena de la Construcción y los empresarios portuarios. Raya para la suma, el problema sigue siendo el mismo, sea más grave, sea menos grave, eso es un juicio de valor que uno mismo le da a la situación. Pero el problema, objetivamente hablando, sigue siendo el mismo. El problema es político y se refiere a la decisión política de mantener un modelo económico capitalista neoliberal que se basa en el despojo de los bienes comunes y de las propiedades que eran de la sociedad. O sea, este es el modelo económico que promulgaba una mujer como la Margaret Thatcher, que en el año 2005 proclamó ante toda la humanidad de que la sociedad no existe, solamente existen los individuos. Entonces, que se liquide toda la sociedad para favorecer a algunos individuos es parte de la lógica de la filosofía de los sostenedores de este modelo. Así que esa es la situación. La franja de 80 metros ya desapareció el reglamento de concesiones. Tú puedes pedir una concesión marítima sobre una playa, sobre un bien nacional de uso público, cosa que no se podía hacer hasta antes de estas modificaciones, y necesitan la ley Piñera para poder luego vender esa concesión marítima. Y con eso ya quedas absolutamente excluido de tus posibilidades de disfrutar de lo que te pertenecía, que era el mar, los peces y el borde costero. Hoy día, en muy poco tiempo, perdimos esos tres bienes nacionales. Y sin siquiera un golpe de Estado de por medio. Lo único que necesitaron fue mantener, a como diera lugar, el modelo económico que había dejado la dictadura. Lo operaron, lo profundizaron, lo mejoraron, y estos son los resultados, parte de los resultados. Bueno, el día en que haya que darle las gracias a quien hizo posible de que solamente tengamos el derecho de mirar el mar, no se olviden de un nombre que ha sido fundamental en este proceso, que es Camilo Mirosevich Verdugo, funcionario de la Subsecretaría de la Fuerza Armada, a quien recibió la mayoría, si no todas, de las denuncias que como Comité de Defensa del Borde Costero hicimos contra las salmoneras. Se las presentamos a la Subsecretaría de la Fuerza Armada y él estaba allí, él las recibió, era el jefe del Departamento Jurídico, y que luego fue movido a la Contraloría General de la República, donde ejerce el cargo de jefe jurídico de la Contraloría. Es decir, una denuncia que presentamos junto con CODEF, el Comité de Defensa de la Flora y Fauna, a la Contraloría para que se investigara la falta de respuesta de la Subsecretaría de la Fuerza Armada a las denuncias que estábamos haciendo. Bueno, el mismo que la recibía y no respondió, ahora tendría que responder a esta denuncia que hicimos en su propia contra.
esa situación es ridícula, por decirlo menos. Si no es conflicto de intereses, pega en el palo, yo creo. Pero ese es un nombre que no debe ser olvidado porque es así como funcionan todos estos pernos de esta máquina de despojo, que se mueven de una posición a otra para favorecer el plan estratégico cuyo boceto hizo la dictadura, pero que implementó la concertación y luego estos gobiernos. Radio Trapananda, humanizando la señal.